desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Estamos en Por la Seguridad Jurídica, aquí en Latina La Poderosa. Bienvenidos, amigas y amigos, a nuestra programación sabatina de hoy, sábado 13 de febrero del año 2016, horas previas nada más al Día de la Amistad y al Día del Amor, ¿no?, que es el día de mañana, domingo 14. Y bueno, ante todo darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra directora jurídica y también periodística, la doctora notaria de Lima y abogada Clara Carnero Ábalos, y también anticiparle nuestro saludo, doctora, por el Día de la Amistad. Doctora, felicidades. Hola, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Feliz día también para ti, Ángel. Ya adelantamos el día de mañana. Feliz día para todos los radioescuchas, el Día de la Amistad, el Día del Amor. Espero que lo pasen muy bien el día de mañana. Y hoy día tenemos un tema muy importante para hablar, que es justamente el caso de la apelación del señor Julio Guzmán ante el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, antes de tocar este tema, en realidad teníamos hoy proyectado una entrevista con doña Lourdes Alcorta, congresista de la República, y lamentablemente por su recargada agenda. Se ha disculpado la doctora. Sí, se ha disculpado. A última hora ha tenido reuniones importantes, ¿no? Sí, se ha disculpado la doctora. Sí, Ángel, y esperamos tenerla acá próximamente y poder escuchar sus opiniones en lo que respecta a la seguridad jurídica, los planes de gobierno de su partido, en fin. Y hemos decidido por tocar este tema, que es de actualidad, un tema importante. También hoy día vamos a entrevistar telefónicamente. Esperábamos que estuviese acá presente con nosotros, pero lamentablemente también a él le ha ocurrido el fallecimiento de un familiar muy cercano y muy querido, y no puede estar acá presente con nosotros, pero es el abogado Jorge Ferradas, muy conocido, es un gran asesor jurídico y político, y que además ha sido abogado y ha sido asesor en la presidencia del Consejo de Ministros, tiene muchísima experiencia, sabe de todos estos temas ante el Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a escuchar, aproximadamente ha quedado en llamarnos a las 4:30 de la tarde para escuchar su opinión muy valiosa sobre este tema de la apelación de Julio Guzmán ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, doctora, efectivamente. Bueno, y en realidad el tema del caso Guzmán, no el caso de Abimael, por si acaso, ese es otro caso, ¿no? El caso de Julio Guzmán, ¿no? El caso de Julio Guzmán ya es conocido por la ciudadanía. Él se le acusa a su partido, ¿no?, que se llama Todos por el Perú, de algunas supuestas irregularidades habidas en las elecciones internas, ¿no?, que lo podrían dejar evidentemente fuera de carrera, ¿no? A pesar de que él se encuentra ahora en segundo lugar en prácticamente todas las encuestas, ¿no? Y la verdad, yo me imagino que la decisión que tenga que tomar el Jurado Nacional de Elecciones realmente va a ser bastante difícil,
Y seguramente así es, porque inicialmente el jurado debió haber tomado ya la decisión hace unos días, ¿no? Y ahora ha aplazado por 5 días más la decisión a tomarse, porque en verdad evidentemente hay un sesgo también posiblemente político ahí, porque habida cuenta pues de que si Guzmán está representando una segunda, digamos, tiene una intención de voto considerable, obviamente también el jurado tendrá que observar con un rasero, digamos, político también el tema, aunque es de presumir de que se basen básicamente pues en la ley, ¿no? En la parte jurídica. ¿Usted qué opina, Mira, doctora? acá lo que cuenta Ángel son los documentos que presenta cada partido político ante el registro de organizaciones políticas. El funcionario de los registros, que son un registro público, igual que los registros públicos de Lima, para que lo entienda mejor el radioescucha, es el llamado a observar cuando requiere observar si es que la documentación que se le presenta no es conforme, de la misma manera que el registro público de SUNAR. Es la misma, exactamente la misma función la que hace el registrador público del registro de organizaciones políticas. Este registrador público lo que ha hecho es decir que finalmente la candidatura de Julio Guzmán no va porque hay una serie de documentos que él no ha cumplido con subsanar, porque él mismo ya ha manifestado que se les dio un plazo y que no se cumplió. Finalmente, Semana Económica, por ejemplo, hace un resumen de lo que él no ha cumplido y dice que no se ha aprobado que se convocó a todos los miembros del partido para la asamblea. Bien, ellos, el abogado Carlomagno, lo que dice con respecto a esto es que se les ha convocado a través de correo electrónico y a través de la página web. Muy bien, esto hay que verificar si efectivamente en los estatutos estaba que se les podía comunicar a través de correo electrónico y a través de la página web. Si es así, hay una segunda parte que significa la acreditación de esos correos electrónicos. Yo tengo que demostrar ante el Jurado Nacional de Elecciones que aparentemente eso no se ha hecho, si no, no lo hubiesen observado. Tendría que demostrar que esos correos electrónicos realmente se enviaron a todos los afiliados. Aparentemente esto no ha sido así, porque también en el momento en que pidió la palabra ante el Jurado Nacional de Elecciones, el abogado Carlomagno tuvo que haber dicho: lo hemos hecho por correo electrónico y tenemos las notificaciones donde constan que cada uno de esos correos electrónicos se envió, cosa que no lo ha dicho. Carlomagno es el abogado de Guzmán, por ese caso, ¿no? Exactamente. Se está defendiendo a la tesis del partido de Guzmán. Pero doctora, hay toda una secuencia en este tema, ¿no? Desde, como usted manifiesta, desde que el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, fue la primera instancia del jurado, ¿no? Que se manifestó, falló, ¿no? De acuerdo a ley, porque se le excluya, ¿no? al partido de Guzmán, porque no había cumplido con los requisitos. En cuanto sobre todo al cumplimiento de sus propios estatutos, ¿no? Ese es el fundamento mayor del ROP, que incumplió con sus propios estatutos. Después pasa ya a manos ya del jurado, la otra instancia que está en estos momentos, del jurado nacional ya, ¿no? Pero el hecho concreto, como usted lo dice, doctora, el problema fundamental me parece que son tres, ¿no? Usted ha manifestado ya algo de eso, que es que el partido no cumplió con probar, o sea, no probó que convocó a todos los miembros a la asamblea, porque se ha establecido definitivamente que estuvieron 5 miembros hábiles, que eran sí militantes, y aquí está, nosotros tenemos, usted lo tiene ahí también, doctora, inclusive las firmas y todo de los asistentes, pero asistieron 9 miembros más que los hicieron pasar como hábiles, pero resulta que esos otros, o en realidad no eran 9, sino 8, que nunca fueron militantes del partido, y los hicieron pasar, como se dice vulgarmente, de contrabando, como si fuesen del partido, y con eso, para generar mayoría, ¿no?
y tener la mayoría pues que la ley requería, la ley electoral requiere, ¿no? Una asamblea para tomar una decisión, ¿no? Entonces ahí ha habido evidentemente un hecho que a todas luces es clarísimo de que esos 8 militantes, entre comillas, nunca fueron militantes, y entonces pues tenía que anularse de hecho esa asamblea, y el jurado, lo más importante, el ROP, antes que el jurado, el registro de organización política, le advirtió oportunamente, aquí tenemos la fecha, el 18 de diciembre, que debían de modificar, todavía les dio un plazo hasta el 23 de diciembre, que le da un segundo plazo, y nunca lo hicieron, nunca enmendaron, nunca subsanaron estos señores. Claro, ellos pensarían en ese momento, Guzmán era un ilustre desconocido, no estaba en segundo lugar como está ahora, a nosotros, y todo quedó allí. ¿Qué opina usted, doctora? Siguiendo la secuencia jurídica, ¿no? Porque el análisis aquí nuestro y de usted menos es político, ¿no? Claro, el otro argumento, y vamos por partes, es los estatutos, que ellos no se estaban rigiendo de acuerdo a sus propios estatutos. Así es. Entonces, si yo no me rijo, yo hago mis propios estatutos y yo no me rijo a esos estatutos, entonces eso tiene que ser materia de observación. Lo que dice el abogado Carlo Magno cuando se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones es quién es este funcionario administrativo para observar los estatutos de esta organización política. ¿Quién es él? Si ellos en realidad, de acuerdo al Código Civil, ellos son unas personas jurídicas de derecho privado, correcto, son personas jurídicas de derecho privado, pero que tienen que cumplir normas de carácter público, además de sus propios estatutos, porque los estatutos son hechos de acuerdo a lo que acuerdan los asociados de forma conjunta, pero también de acuerdo a la ley de partidos políticos. Yo no puedo, a través de una asamblea, decir que yo no voy a respetar la ley de los partidos políticos, y menos que no voy a respetar mis propios estatutos. Entonces, el alegato que hace él es decir, si mis militantes no impugnaron, no observaron estos estatutos, ¿quién es este funcionario público para hacerlo por nosotros? Este funcionario, que es el que ve si efectivamente se cumplen con todos los requisitos, tiene que velar por las normas, porque se cumplan las normas de las organizaciones políticas y las demás disposiciones de materia electoral, garantizando con ello, Ángel, el cumplimiento de los principios registrales en equidad en el trato a las organizaciones políticas, y que estas normas son de aplicación para todas las organizaciones políticas. Entonces, esto es lo que está obligado a cumplir el funcionario del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el abogado no puede decir que en una asamblea posterior ellos han convalidado. Te leo lo que dice el texto, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones le hace justamente una pregunta, Francisco Tábara, esto ha salido en Perú 21, le consulta a Carlo Magno Salcedo si estaba bien que se haya convocado una asamblea sin cumplir con el plazo establecido por la ley. El plazo establecido por la ley, que quiere decir el plazo establecido por sus propios estatutos inclusive. Los propios estatutos dicen, yo debo convocar a asamblea en el plazo de 15 días hábiles, y la convoco en el plazo de 14 días hábiles o de 13 días hábiles. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué contesta? Dice, en efecto, han habido algunos defectos en los plazos, pero con la conformación del acto jurídico
se subsana cualquier otro defecto que pudiera existir. Bueno, yo no sé qué significa con la conformación del acto jurídico, ¿eh? O sea, no sé qué ha querido decir, pero si tú lo expresas así, la conformación del acto jurídico, lo que él ha querido en realidad expresar es que yo puedo, a través de mis afiliados, después convalidar cualquier acto, pero no, de acuerdo al Código Civil, dice el mismo, pero no puedes convalidar cualquier acto que no esté dentro de tus propios estatutos, a los cuales tú te tienes que regir, y menos cuando son normas de carácter público. Si una norma de carácter público, supongamos, te dice que tú tienes 15 días para convocar a algo, tú no puedes a través de un estatuto decir, no tengo 15 días, tengo 14. Y si una norma te dice, tú te tienes que presentar y tienes el plazo máximo en el día 15, tú no puedes decidir que lo presentas el día 16. O sea, no hay forma. Tú tienes que cumplir con las normas de carácter imperativo. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, porque tienes el tema más peleagudo acá, si se quiere, es el tema de los afiliados. El tema de por qué él, en las actas que se presentan, hay asistentes que no estaban inscritos en el partido político. ¿Y qué dice? Él se basa en el artículo 58 del registro de organizaciones políticas que rige actualmente. ¿Qué dice el artículo 58, segundo párrafo? Dice, asimismo, dentro de los 3 primeros meses de cada año, los partidos políticos y movimientos regionales deben entregar al registro de organizaciones políticas el padrón actualizado de sus afiliados. Entonces, lo que él dice es, yo ya lo presenté el 15 de marzo del año 2015, yo no tengo por qué volverlo a presentar. Pero ¿qué dice el párrafo cuarto? Dice, conforme al artículo 24 de la Ley de Partidos Políticos, la fiscalización de la democracia interna se efectuará en base al último padrón registrado en el registro de organizaciones políticas. O sea, si tú quieres hacer valer ese padrón, tiene que ser un padrón que tú hayas presentado y registrado en el registro de organizaciones políticas. No puedes, por supuesto, seguir recibiendo afiliados y puedes seguir teniendo afiliados. Eso no significa que esos sigan siendo tus afiliados, pero no los puedes hacer valer como firmantes en un acta porque no lo registraste ante el registro de organizaciones políticas. Y él hace una comparación, Ángel, y dice, hace una comparación con una compra-venta, una comparación desdichada en realidad, porque esa no es la mejor comparación. Él lo debió hacer la comparación con una asociación, porque las asociaciones son las que cuentan con un registro o un padrón de asociados, como las organizaciones políticas cuentan con un padrón o registro de militantes. ¿Qué sucede para nosotros los notarios en la vida diaria cuando va una asociación y pide una modificación de sus estatutos? ¿Qué sucede, Ángel? Sucede que muchos de ellos justamente no están en el registro de padrón de asociados. ¿Y qué sucede cuando va a registros públicos? Registro público lo observa. Acá no está inscrito el señor fulano de tal como asociado. No lo tenemos. Tenemos el padrón de asociados, pero este no está inscrito. Entonces, él está obligado a inscribir ese padrón de asociados previamente. Tan fácil como eso que hubiese hecho este partido. Inscribirlo previamente, pero no lo hizo. Ahora ya no tiene tiempo. Ahora es imposible. Pero con solo eso hubiese subsanado. Por supuesto que eso significaba que lo presente con huella, con firma, con número de DNI, pero inclusive hay más, porque tenemos que en una de las asambleas hay un miembro, Ángel, que tiene un cargo, y ese que tiene cargo tampoco se encuentra inscrito. Alan Gerardo Bravo,
Exactamente. Gutiérrez. Exactamente. Claro, Que es, que no es militante. el que debe ser, que es vocal del Tribunal Electoral. Eso es grave, ¿no? Eso es grave. Que un vocal del Tribunal Electoral no esté... Del partido. No claro. esté inscrito. Formado en por el... ellos mismos y no era ni siquiera militante del partido. Exactamente, no esté Así inscrito es. en el padrón de afiliados. Si tú lo quieres hacer valer, lo tienes que inscribir. Ahí sí puedo irme, como dice Carlos Magno, a la compra-venta. El ejemplo que puse. Ya, vamos a tomar el mismo ejemplo de la compra-venta. Y él dice, en la compra-venta se perfecciona la compra-venta con una transferencia que hace una persona a la otra y punto. Yo no necesito inscribirla en el registro, es lo que él dice. Muy bien, efectivamente, no necesitas inscribirla en el registro para darle validez a esa compraventa, pero si la quieres hacer valer ante terceros esa compraventa, no la vas a poder hacer valer si no está inscrita en el registro público. De la misma manera es tu padrón de afiliados. Si tú quieres hacer valer tu padrón de afiliados ante terceros, ese padrón de afiliados tiene que estar inscrito en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Tú no lo puedes tener guardado sin que nadie sepa que esos son militantes de tu partido. Doctora, interesante ya su explicación de la secuencia jurídica, ¿no?, de este acto y también supuesta irregularidad también, ¿no?, que se viene manifestando en las elecciones internas de este partido, ¿no?, en fin, pero que el Jurado Nacional tendrá que tomar la decisión. Pero yo quisiera preguntarle, doctora Clara Carnero, usted, en su opinión, usted consideraría, digamos, en función a la decisión que va a tomar el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 5 días hábiles, ya está corriendo, ¿no?, llevan 2 días corriendo, son dentro de los 5, o sea, no es hasta 5, o sea, puede ser hoy día también que tome la decisión, ¿no?, pero tiene que ser dentro de los 5 días hábiles. ¿Usted piensa de que esa decisión puede tener alguna relevancia, por ejemplo, para la seguridad jurídica de la nación, doctora? ¿No? Va a tener, no hablemos de la parte política, ¿no?, que si va a tener alguna influencia política es otro problema ya, que sí, lo vean los políticos, pero en la parte jurídica... Para que exista la seguridad jurídica, todos tienen que ser tratados de igual manera. Si hay normas que se tienen que cumplir, las normas se tienen que cumplir para todos sin excepciones. Para todos sin excepciones. Yo no puedo generar una excepción de decir yo te convalido afiliados que tú no me pones en tu registro electoral porque tú me dices que sí los tienes y que no los has inscrito. Yo no te puedo convalidar una asamblea donde no se ha cumplido con un plazo para llevar a cabo la asamblea porque no me lo has demostrado. Tampoco te puede aceptar el Jurado Nacional de Elecciones que tú hayas convocado a todos los que debiste convocar si tú realmente no le presentas las notificaciones de que efectivamente aquellos que tenían derecho para participar en esa asamblea estuvieron realmente notificados para poder participar. Claro, el abogado dice, tú no te metas en mis temas, le está diciendo al funcionario administrativo, tú no te metas en mis temas, ¿tú por qué te metes? Ningún afiliado de los que yo tengo me ha impugnado esta asamblea, y si nadie me ha impugnado la asamblea, ¿tú quién eres para decirme algo a mí de que esto está mal? Sí, justamente esa es su labor. Esa es la labor del registrador, cuidar que las formalidades se cumplan, garantizar el derecho de las demás personas para que participen de una manera democrática y en estos partidos políticos. Doctora, yo recuerdo que hace poco tiempo, 15 años o 10 años, en verdad nosotros en Perú hemos registrado un gran avance en este tema de la supervisión del control, ¿no?, electoral, ¿no?, porque antes pues habían partidos cascarones pero por todo lado, doctora, y se presentaban a las elecciones, no quiero mencionarlos,
¿no? Y en verdad no contaban ni siquiera con los locales mínimos, ¿no? Prácticamente ni siquiera existía una ley electoral tampoco. Ahora sí ya la tenemos. Existe supervisión tanto del rendimiento como de la OMPE, inclusive las propias elecciones. Vemos que elecciones ni siquiera políticas, hasta elecciones de tipo sindical piden, ¿no?, a la OMPE que participe para supervisar las elecciones. Entonces yo creo que ese avance en la seguridad jurídica, eso se llama seguridad jurídica, que tenemos los peruanos, tenemos que protegerla y cuidarla, ¿no? Efectivamente, y eso, ¿no, doctora? Efectivamente, Ángel. Y es muy difícil ahora, cada vez es más difícil hacer trafa, como se dice, ¿no? Sí, además inscribir un partido político, la verdad es que yo no sé cómo tenemos 19 partidos políticos inscritos. Ya se retiraron 2. Porque conseguir las firmas nada más, Ángel, sí, es difícil. Es realmente una proeza. Una proeza, esa es la palabra, es realmente una proeza. Conseguir, no sé cuántas, pero pasan el millón de firmas. Sí, ahora con la nueva, efectivamente, ampliatoria que hubo, ya están por 600.000 firmas más o menos, y tienen que ser firmas nuevas, ¿ah? Exactamente, no ya... es cantidad de firmas las nuevas que uno requiere para poder inscribir el partido, y no solamente son las firmas que se requieren, son válidas. Los comités partidarios que tienen que tener una determinada cantidad de afiliados, ¿no?, en prácticamente todas las provincias. Entonces no es fácil conseguir eso, no es fácil conseguir que funcionen estos comités partidarios realmente. Y ver que pero el señor Guzmán, doctora Carnero, dijo hace poco que por qué, como lo dirían los muchachos, se le prenden a él, cuando en realidad es lo normal que en todos los partidos, ¿no?, existan vacíos, irregularidades. Por ejemplo, cuando ellos consignaron la dirección como uno de sus locales políticos, ¿no?, de la dirección de una de las empresas donde él trabajaba, Guzmán, ¿no? ¿no? Y cuando van era de una empresa, y sin embargo ahí figuraba como que era también del partido político, y aún así el jurado, el ROC, lo dejó, no le hizo cuestión de Estado. Sí, bueno, pero él dice que es lo normal, que todos hacen eso, ¿no? Y debe tener razón de que muchos hacen eso, ¿no? Desfiguran como que tienen comités en todo el Perú, y en realidad no tienen. Pero no se trata de eso, se trata de que uno tiene que cumplir las normas, y que estas observaciones son observaciones de carácter técnico, son observaciones de carácter técnico imperativo, porque son normas de carácter público además, que uno está obligado a cumplirlas, y esto es para todos los partidos políticos. Si otro partido político hubiese cometido también estos mismos defectos, por decirlo así, también estarían sujetos de observación, y ya hemos visto que han perdido candidaturas. Por ejemplo, el señor Curi, claro, el exalcalde de San Juan del Lurigancho, también han sido desaforados. Sí, ¿no? y por cosas hasta menores, hasta menores, no sí, lo sé, sí, pero sí, porque el de San Juan del Lurigancho fue porque manifestó de que había estudiado en un colegio, había resultado de mujeres, y bueno, fue una mentira, ¿no? Pero aquí ya me parece algo más grave, porque se trata de toda una asamblea en donde la han hecho pasar como una asamblea estatutaria, y solamente han asistido 5 militantes, ¿no? Cuando, según los propios estatutos de ellos aprobados, ¿no?, dice que para la asamblea tenía que tener por lo menos 42 miembros, y el quórum no podía ser de menos del 20%, viene a ser 9 miembros, y solamente asistieron 5 miembros hábiles y militantes, porque los otros 8 no eran militantes, y los hicieron pasar como si fuesen militantes. Efectivamente, y no ha habido forma de que ellos hayan podido probar de que estaban registrados en el registro electoral. Pueden estar registrados en su libro de padrón de asociados, pueden estar registrados cantidad de personas, pero tienen que estar registrados ante el registro de organizaciones políticas, y el registro de organizaciones políticas, al momento en que se le registra, tiene que ver que se cumplan con las normas que dan méritos a esa inscripción de ese afiliado. O sea, como te digo, ese afiliado
tiene que enviarse el nombre del afiliado, tiene que enviarse el DNI de ese afiliado, tiene que enviarse tiene que contener también la huella digital. Aquí lo tienes, el artículo 60, dice: el padrón de afiliados se presenta además, Ángel, en un soporte magnético, y dice, y una ficha de afiliación de la organización política en la que necesariamente debe constar el nombre, deben constar los apellidos completos, el DNI, la firma y la huella del afiliado. Tú necesitas necesariamente cumplir con esos requisitos. Y si él no había cumplido con esos requisitos, sino que lo tenía simplemente inscrito en su padrón de asociados, no lo puede hacer valer ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones tenía todo el derecho de observarlo, porque ya hemos leído que existe también dentro de las normas de obligatorio cumplimiento que esos afiliados, para hacerlos valer, tienen necesariamente que acreditarse su inscripción ante el registro de organizaciones políticas. Bueno, la doctora Clara Carnero ha hecho como jurista que es, abogada, ya un cuadro sinóptico, si se quiere, un síntesis del tema de este problema desde el punto de vista jurídico. Vamos a esperar la llamada, el enlace con el doctor Jorge Ferradas, que ya debe estar por llamarnos, que es ya el especialista en estos temas, ¿no?, que es como asesor jurídico y político, para escuchar su versión, su opinión autorizada, obviamente, sobre este interesante tema, aunque ustedes también, estimados radioescuchas, si gustan pueden emitir su opinión, ¿no? Para eso están los teléfonos ya abiertos, el 441-4512 y el 422-8810, el 441-4512 y el 422-8810. Mientras tanto... Mira, y acá dice, inclusive, Ángel, el artículo 52 dice: requisitos de presentación de solicitud de modificación. Tú puedes modificar tus estatutos, tú puedes modificar, pero necesitas cumplir con requisitos, todos son requisitos. Y acá te dice el CD-ROM conteniendo el nuevo listado de padrón de afiliados y copia de las fichas de afiliación. O sea, tú tienes que enviar tu nuevo listado si lo quieres inscribir ante el registro de organizaciones políticas, y copia de las fichas de afiliación, con todos estos otros requisitos, como ya te he dicho. Entonces... Hay una preguntita. Muy buenas tardes. Bueno, han colgado. Bien, hacemos un pequeño intermedio, ingeniero, ¿qué le parece? Para retornar aquí por la seguridad jurídica y seguir evaluando este caso Guzmán en función a la próxima decisión que tomará el Jurado Nacional de Elecciones. Volvemos. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Bien, retornamos a por la seguridad jurídica aquí en Latina La Poderosa. La doctora Clara Carnero Ábalos está poniéndonos el tema de actualidad, como es el tema del partido del señor Guzmán, que está pues en este momento
involucrado en este gran problema que, como todos sabemos, que el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que determinar si se excluye o no a ese partido de los comicios electorales, ¿no? En función pues a las supuestas irregularidades que se habrían cometido a nivel estatutario en su movimiento político, ¿no? Tenemos una... Bueno, lo cierto es de que, doctora Carnero, no, yo no quisiera particularmente entrar... Ya, a ver, tenemos una pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando Gamarro. Felicitaciones por tu programa. Qué gusto de saludarlo, la doctora Carnero. ¿Verdad? Profesionales con P mayúscula. Muy bien, gracias. Y les felicito porque están enfocando lo que es lo correcto. Tres puntos al respecto. No es una presión que está haciendo ese partidito, porque ha hecho su plantón y hasta hoy no hay ni 50 personas, ¿no? Y sin embargo la prensa que le favorece dice que el tsunami, no sé cuánto, ¿no? Y como una presión que para mí es ilegal, ¿no? Ellos deben esperar la decisión del jurado, que es el en contra, ¿no? Y el otro asunto es en la asamblea que convocaron ellos, y yo tengo entendido que se dice que se publica la convocatoria en el periodo diario de mayor circulación. Ellos lo han hecho a través del Face. Dice, ahora lo moderno es el Face. ¿Y cuánta gente que no recurre al Face, ¿no? Ese es el otro punto, ¿no? Y adicional a ello es en la... Sí, bueno, hablando de lo que acaba de comentar el señor, efectivamente he escuchado que se debió convocar en el Diario Oficial del Peruano. Yo en realidad no tengo la norma, por eso no me he pronunciado al respecto. Sí debió haberse publicado en el Diario Oficial del Peruano, pero si se tenía que haber publicado en el Diario Oficial del Peruano, indudablemente se estaba cometiendo también ahí una transgresión a la ley. Pero además tenemos el tema de que el mismo abogado ha dicho que de acuerdo a sus estatutos se les podía comunicar a través de correos electrónicos o a través de la web. Pero si es a través de correos electrónicos, porque a través de la web eso es imposible, tienen que haber las constancias de la notificación porque así está normado, que tengan que haber las constancias. Doctora, disculpe, ya tenemos el enlace con el doctor Jorge Ferradas, ¿no? Quien ya está en el hilo. ¿Cómo está, doctor Ferradas? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Jorge Ferradas. Ya ha sido anunciado usted por nuestra directora, la doctora Clara Carnero. Doctora Carnero, quisiera que le dé la bienvenida al doctor. ¿Cómo está, doctor Jorge Ferradas? Lo estábamos acá esperando. Sabemos que usted es un especialista en estos temas, un asesor político y jurídico, que ha sido además asesor en la presidencia del Consejo de Ministros, asesorando al Consejo de Ministros, y que también tiene mucha experiencia en todo este registro de organizaciones políticas, y queríamos conocer su versada opinión sobre el tema del caso Guzmán, de su inscripción, de la inscripción de él como candidato a la presidencia y de los problemas que se han suscitado con respecto a su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, doctora, le agradezco yo la invitación para poder compartir algunas ideas en relación a este caso que ha concentrado la atención de la opinión pública en los últimos días. En realidad habría que hacer una precisión. El Jurado Nacional de Elecciones, a través del registro de organizaciones políticas, ni a través del Jurado Electoral Especial de Lima, no se ha pronunciado todavía sobre la solicitud de inscripción de el candidato Julio Guzmán y su fórmula presidencial. Lo que está en este momento en cuestionamiento y que está bajo examen y análisis y pendiente de un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones son cuestiones previas a la elección de la fórmula presidencial de este partido político, y que el registro de organizaciones políticas ha cuestionado, y son puntualmente las siguientes, ¿no? Este partido solicita al registro de organizaciones políticas
en fechas 18, 21 y 22 de diciembre del año 2015, que se aprueben, que se inscriban en su partida registral que tiene este registro, una modificación de estatutos, una inscripción del Tribunal Electoral de este partido y la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. El registro de organizaciones políticas ha observado y no ha aprobado la modificación de la partida registral donde está inscrito este partido. ¿Por qué? Porque ha observado que estos actos que habría realizado el partido estarían directamente afectando el cronograma electoral que está vigente para todos los partidos y organizaciones políticas desde el 13 de octubre hasta el 21 de diciembre, por ejemplo, para elegir la fórmula presidencial, y desde el 13 de octubre hasta el 20 de enero de este año para elegir las listas al Congreso. Y como podemos advertir, si ya el cronograma electoral estaba vigente, ¿cómo es que un partido puede solicitar que se modifiquen su partida registral sobre actos que están directamente vinculados al proceso electoral? Ese es exactamente el cuestionamiento que el registro de organizaciones políticas le ha hecho a Todos por el Perú. Ahora, esto lógicamente puede tener un efecto cuando se califique por parte del Jurado Electoral Especial de Lima la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Todos por el Perú. Porque si no se aprueba la modificación de estatutos, no se inscribe la inscripción del nuevo Tribunal Nacional Electoral, que es el que tendría que haber conducido el proceso electoral interno dentro de Todos por el Perú para elegir la fórmula presidencial y para elegir las listas al Congreso de este partido, entonces estos actos estarían atacados de nulidad, ¿verdad? Entonces, esto es exactamente lo que está en discusión. Ya, colega, pero sí, también está en discusión el quórum y también está en discusión su padrón de afiliados, porque lo que se dice es que justamente en la asamblea que se había llevado a cabo para hacer la modificación de estatutos, no los afiliados que aparecían, las personas que aparecían firmando, no estaban en el padrón de afiliados y que en consecuencia no había quórum. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bien, lo que sucede es que yo no había entrado a los detalles, sino que había, por una cuestión de tiempo, puntualizado que en realidad el cuestionamiento aún todavía no recae específicamente sobre la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial encabezada por el señor Guzmán, sino que el cuestionamiento está centrado sobre actos anteriores que están relacionados con, por ejemplo, una modificación de estatuto, la inscripción del nuevo Tribunal Electoral Nacional de este partido y la inscripción de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Entrando ya a lo específico, el ROC, es decir, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, no ha dado lugar a que se modifique la partida registral de este partido y ha observado estos pedidos precisamente por lo que usted acaba de mencionar, porque ha cuestionado la existencia de quórum, ¿sí? Exactamente. Exactamente, ¿no? Y ha cuestionado la participación de algunas personas que no estarían inscritas en el padrón del partido y que habrían participado en actos en los que necesariamente deben intervenir quienes tengan la condición de afiliados. Sí, ¿no? O sea, esos son ya los fundamentos que ha utilizado y que motivan la decisión del registro de organizaciones políticas para no aceptar ni aprobar los 3 pedidos que Todo por el Perú había planteado ante este registro. ¿Qué me puede decir, colega, con respecto justamente a la defensa que hace, que ya la presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones el abogado Carlos Magno Salcedo, diciendo que
ellos tienen un padrón de afiliados y que en ese padrón de afiliados sí están estas personas que aparecen firmando el acta, en realidad sí corresponden a su padrón de afiliados y que ellos no requerían, porque la ley no les exige sino presentar el padrón de afiliados en marzo de cada año, y que ya ellos que en marzo del año 2015 habían presentado su padrón de afiliados y que en consecuencia no tenían por qué volver a presentarlo. ¿Qué le puede decir a los radioescuchas respecto a este punto? Sobre el cual ya me pronuncié, además. Es un argumento de defensa que lo que busca evidentemente es evitar de que haya un pronunciamiento que ponga en peligro la inscripción de la fórmula presidencial, pero creo que adolece este argumento esgrimido de una debilidad. ¿Por qué? Porque precisamente ¿dónde está la lógica de la existencia de un registro? El registro tiene por finalidad generar certeza, ¿sí? Y generar efecto y fe respecto a terceros, ¿sí? Un partido puede ir seguramente durante el tiempo inscribiendo personas que solicitan adherirse o incorporarse al partido, pero el padrón que genera certeza, que genera fe para los actos electorales, en este caso son los que es el que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Tanto así que, por ejemplo, en función de ese padrón es que se le exige a las personas que están inscritas en un partido y que desean participar por otro, para que renuncien y oficialicen su renuncia, no solo ante su partido, sino también ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? O sea, entonces ese registro no es meramente, no es un documento que tenga una importancia mínima, no, yo creo que tiene una relevancia jurídica, ¿no? Tiene un sentido justamente para poder validar determinados actos, ¿sí? Lo cierto es que el jurado tiene que verificar todas las solicitudes y dentro de ello verificar que en los actos preparatorios de las elecciones internas, tanto para fórmulas presidenciales como para listas al Congreso, se haya respetado un bloque legal en donde están considerados la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos, los reglamentos que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones aplicables a lo que es democracia interna, a los requisitos para la inscripción de listas ante el jurado. O sea, hay un conjunto de normas que se tienen, que concurren, ¿no? Y que se aplican de manera concurrente, valga la redundancia, para los efectos de declarar la validez de estos actos. Sí, o sea, no es un registro más, no es un mero registro que tiene el jurado. O sea, es un registro que justamente tiene por finalidad generar fe ante terceros. Claro, ¿verdad? Y es más, porque ellos, claro, se basan en el artículo 58 del registro de organizaciones políticas que dice, ¿no? Asimismo, dentro de los 3 primeros meses de cada año, los partidos políticos y movimientos regionales deben entregar al registro de organizaciones políticas el padrón actualizado de sus afiliados. Pero lo que se olvidó de leer el abogado es el cuarto párrafo que dice: conforme al artículo 24 de la Ley de Partidos Políticos, la fiscalización de la democracia interna se efectuará en base al último padrón registrado en el registro de organizaciones políticas. Eso evidentemente corrobora y coincide con la posición que anteriormente he expresado. O sea, el registro que está inscrito, el padrón que está inscrito en el registro de organizaciones políticas, es el que se va a tomar como parámetro, como referencia, para fiscalizar el cumplimiento de las normas de democracia interna por parte de los partidos políticos, lógicamente. Lo que sucede es que en realidad lo que hay que decir es que nosotros tenemos una democracia muy precaria, incipiente, en donde los partidos se han acostumbrado a actuar por la libre, si se puede decir, y las normas en realidad no tenemos mucha tradición, ¿no?, de democracia interna en los partidos, ¿sí?
y entonces, por ejemplo, cuando se hace un cuestionamiento, se quiere superar esta situación sacando gente a la calle o utilizando determinados sondeos de opinión, yo creo que con la intención, ¿no?, de presionar a los organismos que tienen que pronunciarse. Pero lo cierto es que hay un conjunto de normas que están vigentes y que apuntan precisamente a que se practique una democracia interna dentro de los partidos. No hay que soslayar de que casi todos los partidos o organizaciones que participan en esta elección, excepto 2, han optado por el mecanismo de elección indirecta, es decir, utilizando delegados, y no han utilizado el mecanismo de el voto universal, es decir, cada uno de sus militantes tendría que haber ido a votar. O sea, eso nos demuestra, ¿no?, cómo la práctica democrática al interior de los partidos no es una norma, no es una regla de la cual se están siguiendo. O sea, la gran mayoría ha optado por elecciones a través de delegados, ¿no?, que permite determinadas manipulaciones y manejos que no son, pues, propios de un régimen democrático, ¿no? Doctor Ferrada, justamente esa presión política que usted se refería, se habló uno de los radioescuchas que le antecedió en las palabras, ¿no? Y efectivamente, pero usted como asesor político y jurídico, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿no? Ya, claro, usted tiene formación jurídica, evidentemente, pero también estábamos comentando aquí con la doctora Carnero Ábalos sobre también el sesgo político que de alguna manera también tendría una decisión ya a este nivel, ¿no? Habida cuenta, pues, de que al partido del señor Guzmán se lo ubica en la segunda, prácticamente en las encuestas está en el segundo lugar, y en fin, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es su opinión, doctor? La conclusión a la que podría arribar el Jurado Nacional de Elecciones, que son básicamente: 1, o la exclusión del partido; 2, la no exclusión, que se mantenga, ¿no?, en la lista electoral; y 3, quizás podría ser la inhibición, podría inhibirse en este caso el Jurado Nacional de Elecciones en una decisión que tenga que tomar sobre este particular, porque recordemos que el señor Guzmán ha manifestado ahora último de que ellos, en caso de que sean excluidos del proceso por la decisión que va a tomar el Jurado Nacional de Elecciones, ellos presentarían una queja ante el Poder Judicial e inclusive estarían dispuestos a ir hasta el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bien, en principio el jurado no podría inhibirse, porque el jurado es el órgano por excelencia competente en esta materia. Perfecto. Y el jurado debe emitir un pronunciamiento en un sentido o en el otro, pero no puede inhibirse. Bien, doctor. Me parece que en realidad la decisión debería dictarse, expedirse con arreglo a lo que dicen las leyes, no en función de lo que se diga en la calle o de lo que expresen determinados sondeos. Yo creo que justamente es una alta responsabilidad lo que tienen los organismos electorales de que en un país como el nuestro, donde tenemos una democracia incipiente, se pueda justamente fortalecer el sistema democrático a través de prácticas que vayan con arreglo a ley, porque está de por medio aquí el ejercicio del poder y la conducción del país en los próximos 5 años, y quien asuma esa responsabilidad debería estar premunido de una legalidad, de una legitimidad. No es conveniente para el sistema democrático de un país que quien acceda al poder lo haya hecho, ¿sí?, violando y transgrediendo normas, ¿verdad? O sea, no es bueno ello para un sistema democrático. Y yo pienso que el jurado se debe pronunciar, y me parecería que debería hacerlo con arreglo a lo que establecen las normas, no en función de lo que se diga en la calle en los sondeos. Ahora, en relación a lo que expresa los abogados o personeros de Todos por el Perú, que ellos podrían impugnar las decisiones del jurado en la vía del órgano jurisdiccional, y que esto podría inclusive llegar al tribunal. Lo que entiendo es a través de un amparo,
Definitivamente, yo sí soy partícipe de que en un sistema constitucional de derecho no hay ningún órgano que pueda sentirse libre del control del Tribunal Constitucional. O sea, porque si existieran algunos cotos cerrados que proclamaran de que están exentos de un control constitucional, eso sería grave para el sistema. Las decisiones del jurado, si bien la norma dice que son se pronuncian en última y definitiva instancia, si es que se prueba o se alega de que se hace en violación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos, si es que esa fuera la materia que se alegara, sí podría interponerse un amparo si es que se estuvieran violando derechos fundamentales aquí. Y seguramente que lo que se podría alegar es que se está violando el derecho de participación, ¿no?, que todo ciudadano tiene. Pero lógicamente que la Constitución dice que la participación tiene que ser de acuerdo a ley, dentro de la ley, no puede ser violando las normas. Pero lógicamente en derecho las posiciones son discutibles, ¿no?, y todo es opinable y oponible. Y entonces yo creo que es un derecho que ellos tienen si es que el jurado tuviera un pronunciamiento que sintiera, afecta sus intereses y sus derechos dentro del proceso, ¿no? Y una última pregunta, colega, porque ya estamos para terminar. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara, le consultó al abogado Carlos Magnus Salcedo si estaba bien que se hayan convocado a su asamblea sin cumplir con el plazo establecido por la ley. Y lo que le contestó Salcedo es que habían habido algunos defectos, pero que como habían hecho otra asamblea, esta confirmación del acto jurídico, con esta confirmación del acto jurídico se subsana cualquier defecto que pudiera existir. ¿Qué opina al respecto? No es tan cierto. O sea, el abogado Salcedo ha inaugurado una tesis, ¿sí? Novedosa, ¿no? Una tesis que en realidad es novedosa y que lógicamente va en el sentido de lo que a ellos les conviene e interesa. Y no me sorprende el razonamiento de Salcedo, porque hay que tener presente algo y está pasando desapercibido. Guzmán tiene cerca a Salcedo y Salcedo está asociado a todos los actos que trataron de impedir, ¿no?, y con actos contrarios a la ley, que en Lima se efectuara la revocatoria cuando estaba como alcaldesa la señora Villarán. Él era funcionario del RENIET y tuvo en sus manos justamente las solicitudes, ¿sí?, y hizo algunas denegatorias a los peticionantes que inclusive eran violatorias de la ley, y finalmente el jurado se encargó de corregir esas decisiones erróneas en las que estuvo y fue parte directa Salcedo, y por eso es que Lima fue a la consulta de la revocatoria. Entonces, con este tipo de antecedentes, yo creo que no me sorprende la postura de Salcedo, pero definitivamente yo la veo bastante alejada de lo que dice la ley, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Jorge Ferradas, realmente por su didáctica interesantísima explicación jurídica, legal, ¿no?, de este tema, de esta controversia que existe en estos momentos. Gracias, doctora Clara Cardero. Sí, gracias, Ángel, gracias, doctor Jorge Ferradas, por su participación y por su intervención y por aclararle acá a los radioescuchas que cuáles son los temas legales que realmente giran en torno a la candidatura del ciudadano Guzmán, y esperemos pues ya el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, que próximamente nos dará la razón o no, teniendo en cuenta la parte absolutamente técnica de esta presentación de inscripción de este partido político, ¿no? Muchísimas gracias. Va a sentar alguna jurisprudencia. En la decisión del jurado va a quedar claro si gobierna la ley o gobiernan los hombres, ¿no? Y yo creo que esa es la decisión, la gran responsabilidad que el jurado tiene.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge Bien. Ferraz. Gracias, doctora Clara Cardero. Gracias, amigas y amigos. Y nuevamente con ustedes estaremos la próxima semana con un invitado y un tema muy especial también que le vamos a tener a ustedes, amigas y amigos, dentro del marco de la seguridad jurídica, de la defensa de la seguridad jurídica de la nación. Gracias, doctora Clara Cardero. Gracias, Ángel. Gracias, Radio Escuchas. Pasen un bonito fin de semana.